Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Vamos a esta porción de la Biblia. El apóstol Pablo está hablándole a Timoteo, uno de sus hijos espirituales, uno de sus discípulos y posteriormente consiervo, porque después envió a Timoteo a pastorear, a ejercer el ministerio. Y estando Timoteo ejerciendo el ministerio, Pablo le escribe esta carta, la segunda carta a Timoteo. Y en esta porción le dice algo interesante. Escucha lo que dice, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Le dice: tú pues sufre ¿qué? Penalidades, como buen ¿qué? ¿De quién? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hoy quiero hablarte bajo el título Soldados del Reino, un batallón sin retroceso. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en esta preciosa mañana, mi amado Señor. Espíritu de Dios, quita toda barrera, mi amado Rey bendito, cualquier impedimento entre tu palabra y el corazón de tus hijos, quítalo, mi amado Señor, para que fluya correctamente tu Espíritu Santo y tu palabra penetre en lo profundo del corazón. Yo te pido también que me des esa palabra, que tu Espíritu Santo hable por esta boca, así como le dijiste a tus apóstoles que les darías que hablasen, que no se preocuparan por lo que tendrían que hablar. Hoy yo te pido, mi amado Señor, da tu Espíritu Santo para que hable en esta preciosa mañana que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar, iglesia. Gloria a Dios. Bien, iglesia, hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida. ¿Y ahora qué? Ahora que formamos parte de la iglesia, ahora que formamos parte del cuerpo de Cristo, ahora que formamos parte de esta congregación, ¿ahora qué? Y te lo voy a decir sin tapujos y directo. Ahora es necesario que entienda que estás en una guerra espiritual, donde el diablo, dice la escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú y yo somos soldados del reino de Dios, que pelean por su Señor el Rey, que pelean por el Señor nuestro Rey y el creador de todo y el Rey de todo, diría yo. Y nosotros formamos parte de ese ejército de Dios y somos parte de esos soldados del pueblo de Dios. Así que lo que quiero decirte, querida iglesia, es que tú estás llamado ahora a ser parte del ejército de Dios, pero para ser un buen soldado de Cristo y para ser parte del ejército del reino es necesario que te presente algunas claves necesarias que la Biblia nos revela. En esta porción de la escritura que acabamos de leer, posteriormente Pablo redacta una serie de revelaciones que le da a Timoteo para que ejerza bien el ministerio y para que sea un buen soldado en el reino de Dios. Soldado que cada uno de nosotros debemos de aspirar a ser. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de aspirar a ser ese buen soldado de Jesucristo, si lo que queremos es llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Porque déjame decirte algo interesante. Yo te dije, entramos al reino de Dios y entramos a una guerra espiritual, sí, porque el diablo se ha ensañado, claro, contra la iglesia y contra todo creyente, porque sabe que la iglesia es el medio para que la humanidad se salve. Obviamente el que trae la salvación es Jesucristo. Él solamente es el único por el que podemos llegar al Padre. Pero Cristo dejó a la iglesia aquí en la tierra para que nosotros predicáramos su evangelio, el evangelio de Jesucristo, para que las almas se salvaran. Esto trae ciertas dificultades, claro está. Claro que sí. Porque antes en el mundo, a veces el mundo o el diablo de por sí nos odia y dañaba nuestra vida. Pero una vez uno viene a Cristo, el diablo se ensaña más con uno. Hola. ¿No te ha pasado que dices, cuando más quiero servir a Dios, cuando más quiero buscar a Dios, es cuando más mal me va? Como que la cosa se pone más fea. Sí. Yo te voy a hablar con realidades en esta mañana. Porque el diablo se ensaña contigo, porque él sabe perfectamente que tú eres instrumento útil para el Señor. Lo que también tengo que decirte es que así como recibe más ataque del diablo, también tiene más victoria de parte de Dios, porque puede haber más milagros de parte de Dios. Amén. Porque los milagros vienen en abundancia. Porque aunque el diablo te ataca más, es imposible que el diablo venza el poder de Dios. Y ahora que tú estás en Dios,
aunque el diablo se ensañe más contigo y parezca como que te vas a derrumbar, ten por seguro que no va a pasar, porque el Rey de los cielos está aquí. Pero tú tienes que tomar tu responsabilidad en serio, y como parte del ejército de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, tú tienes que ejercer una buena militancia, un buen soldado de Jesucristo. ¿Y cuál es la primera clave que yo quiero revelarte en esta preciosa mañana, que el mismo Pablo le otorga a Timoteo? Número 1, y esta es la primera clave: enfócate en tu misión. En el versículo 4 le dice Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Escucha, el soldado de Cristo no pierde de vista su misión. Por muchas aflicciones, por muchos problemas, por muchas necesidades terrenales que puedan presentarse a su vida, el soldado de Cristo sigue al pie del cañón. Ese es un verdadero soldado. Mi querido, imagínate por un momento que nos mandaran a la guerra y que te dijeran: tú pareces ser el más valiente de todos, vete por delante. Pero resulta que cuando miras al enemigo, inmediatamente tiras la arma y sales corriendo. Todos se van a asustar. Si este que corrió no se atrevió a pelear, fue un cobarde. Probablemente hasta otros se miren involucrados en esa cobardía. ¿Qué pensaría de una persona así, que no tiene el coraje para pararse firme y seguir peleando la batalla? Es el mismo sentido en la fe, iglesia. Un buen soldado de Jesucristo no puede enredarse en los asuntos, en los negocios de esta vida. Con negocios no quiero decir, escucha esto, esto no está hablando de negocios literales en la tierra, de hacer negocios, empresas o trabajar. No está hablando de eso. De lo que está diciendo es que no podemos enredarnos en las problemáticas o afanarnos en las necesidades de esta tierra y quitar de nuestra vista la misión que Dios nos ha delegado. De eso se trata, porque eso es lo que hace un verdadero cristiano, un verdadero soldado. Ese verdadero soldado de Cristo vive para expandir la iglesia de Dios, la iglesia del Rey eterno, y que evangeliza, llegue a donde llegue, vaya a donde vaya. Él está dispuesto a compartir a cada alma para que esta ciudad sea impactada, para que este estado sea impactado, para que esta nación sea impactada por el evangelio de Cristo. Es un verdadero soldado que no pierde de vista su enfoque, que está bien enfocado en lo que tiene que hacer, porque sabe cuál es su misión, sabe cuál es su deber. Y sabe, yo añadiría diciendo que una de las razones principales por las cuales muchos dentro de la iglesia viven decepcionados, viven afligidos, o incluso han venido a sus corazones afanes que los dominan, es porque no se han enfocado correctamente en la misión. Porque sí, entregaron su vida a Jesucristo un día, y eso es un gozo y una plenitud. Pero con el pasar de los tiempos se olvidaron que tenían que dar de gracia lo que de gracia habían recibido, y dejaron de predicar el evangelio, dejaron de llevar las buenas nuevas a los perdidos. Si tú haces esto, serás alguien que está bien enfocado en tu misión, y Dios se va a agradar de eso. Eso te lo puedo asegurar. No solamente te va a motivar y te va a impulsar, sino que Dios se va a agradar de eso. La palabra del Señor me dice que si buscamos primero su reino, todo lo demás viene por añadidura. Y que buscar primero su reino es ir y predicar el evangelio de Cristo, y todo lo demás se añade. Necesitas enfocarte en lo que tienes que hacer, porque esa es nuestra misión. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Qué interesante. El mismo Pablo hablándole a Timoteo de nuevo. Instes, habla, predica a tiempo y fuera de tiempo. En una ocasión mi esposa, que yo le decía: amor, prepárate para predicar, hay que predicar en la iglesia, hay que salir a predicar. Y mi esposa me decía en una ocasión: es que siento que no me siento todavía completamente preparada, no me siento listo, no me siento lista, perdón, decía ella.
Y que le recuerdo este pasaje. A ver, párale tantito. La Biblia dice que tenemos que predicar adentro y fuera de tiempo. Es decir, no existe un momento especial o adecuado para ponerse a hablar de Jesucristo. Si tú estás esperando a sentirte completamente listo, completamente maduro para hacer lo que tienes que hacer, nunca vas a estar listo. Es el Espíritu el que te empodera. Es el Espíritu de Dios el que te da la autoridad. Solo ves y hazlo. Ves y enfócate en tu misión. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Dice en Hechos 5:42 que los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de hacerlo. Por todos lados, en las casas, en las plazas, en las calles. Por esos hombres predicaban a Cristo adentro y fuera de tiempo. No les importaba nada. Ellos querían predicar. Tenían necesidades, claro que las tenían. Tenían problemas, claro que los tenían. Había suficientes problemas. Es más, los perseguían por ser cristianos. Pero ¿tú crees que eso los iba a detener? Jamás. Porque ellos estaban bien enfocados en su misión. Ellos sabían cuál era su deber. Y ellos entendían que ahora pertenecían al cuerpo de Cristo y eran soldados para Cristo. Y no iban a detenerse absolutamente por nada. Y esto es lo mismo que tú tienes que entender. No puedes detenerte, no puedes estancarte, iglesia. No puedes venir solamente aquí a calentar una banca más, a encerrarte entre cuatro paredes, mi hermano. Esto es parte de la liturgia, querido. Es parte de un programa que llevamos a cabo. Pero Dios no fundó la iglesia simplemente para que se vuelva introvertida y cerrada y solamente consuma para sí mismo. No. Dios dejó la iglesia para que expandamos el reino, para que llevemos alimento espiritual, para que llevemos agua al sediento, para que traigamos a la luz a los que están en oscuridad. Para eso nos dejó el Señor. No tienes idea de cuánta iglesia muchas veces no se enfoca en esto. Yo te aseguro algo, déjame decirte esto. Si la iglesia entera se comprometiera a esto, en cuestión de días y semanas, esto se llenaría a reventar. Te lo digo en serio. No habría ni espacio para meter gente, porque cada miembro de la iglesia entendería que es un soldado del evangelio y estaría enfocado. Yo sé que hay necesidades, hay que trabajar, hay que ir a la escuela, hay que ir, no sé, a ocupaciones en la casa, con la familia. Pero un verdadero soldado que está enfocado en su misión, en la escuela va a predicar, en el trabajo va a predicar, en la casa va a predicar, en la calle va a predicar, en la plaza va a predicar. Ese es un verdadero soldado de Dios. Enfócate en lo que tienes que hacer, porque para esto fuiste llamado al ejército. No para que escondas tu arma, no para que escondas los dones, no para que escondas el talento, no, para que lo utilices. Déjame añadir algo más. Con excepción de Hechos 4 capítulo 30 y 31, con excepción de ese pasaje, los discípulos por lo general nunca pedían milagros a Dios. Déjame decirte eso. Es decir, no vas a encontrar por lo general un pasaje en la Biblia donde los discípulos, los apóstoles, hayan estado: Señor, haz milagros, haz milagros, haz milagros. Con excepción de Hechos 4 capítulo 30 y 31, donde le dicen al Señor: mientras extiendas tu mano para que se hagan milagros, proezas y maravillas. Con excepción de ese versículo. Pero en general, ¿sabe qué es lo único que hacían los discípulos? Predicar. Es todo lo que hacían. Predicaban y predicaban y predicaban y expandían el reino de Dios, y los milagros iban detrás de ellos, y las proezas sucedían detrás de ellos, y los enfermos eran sanados, y los ciegos veían, y los sordos oían, y los mudos hablaban, y los inconversos se convertían, y Dios bendecía cada día y añadía los que iban a ser salvos cuando ellos predicaban. Iglesia, ¿quieres ver la mano de Dios? ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver los milagros de Dios? No te afanes tanto diciéndole: Señor, haz un milagro en mi vida, haz un milagro en mi vida. No, sal y predica el evangelio, y Dios va a añadir el milagro a tu vida. Él lo va a hacer posible. Enfócate en lo que tienes que hacer. Pero eso es solo la primera clave. La segunda clave que quiero compartir contigo es: lucha legítimamente. Pablo le vuelve a decir a Timoteo en el versículo 5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
Escucha esto. Luchar legítimamente significa dos cosas. En primer lugar, significa predicar el evangelio de Cristo sin adulterarlo, para caer bien o hacer un evangelio más amigable. Es predicar el evangelio de Cristo sin adulterarlo. ¿Sabes qué problema tenemos en la actualidad? Que muchas veces la iglesia moderna se predica a sí misma en lugar de predicar de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando invitan a alguien a la iglesia o tratan de hacer que alguien venga a la iglesia, el evangelio que predican ellos, entre comillas, es: ven a la iglesia porque te la vas a pasar padre, porque aquí somos buena onda, somos comunidad, somos familia. Es parte, todo eso es cierto, ¿ok? Eso es cierto, todo eso es parte, pero ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio es decirle a la gente que Jesucristo murió por sus pecados, que en Él está su salvación, que tienen que arrepentirse y venir a Cristo para que sean perdonados sus pecados y encuentren refrigerio para su vida. Eso es el evangelio, mi hermano. Y eso le está diciendo Pablo a Timoteo, que luche legítimamente. La Biblia me enseña que toda la escritura es inspirada para Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dedícate a eso. Ves con la palabra de Dios, ves a enseñar, ves y redarguye, ves y corrige, ves y instruye en justicia. Hazlo de verdad, porque eso es pelear legítimamente, predicando el evangelio. Pero hay una segunda cosa que es pelear o luchar legítimamente, y es vivir y representar ese mismo evangelio dignamente. Otra vez vuelvo a repetir esto. Pelear o luchar legítimamente es representar este mismo evangelio dignamente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Dice en Mateo 5:11: bienaventurados sois, o sea, bendecidos son ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gracias hermano, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice la escritura. O sea, el Señor está diciendo: tranquilos, si los persiguen, si los vituperan, si los rechazan por mi causa, ustedes son bendecidos siempre y cuando sea por mentiras. Pero si resulta que no es así, y si resulta que por causa de tu pecado el nombre de Jehová es blasfemado, entonces estamos en serios problemas. Porque como soldados de este reino, como soldados de Cristo, tenemos que representar a ese Cristo dignamente. No podemos ser solamente oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tú y yo no nos podemos llamar hijos de Dios, hijos del Rey, ejército de nuestro Señor, si no sabemos perdonar del corazón. Si sigues odiando a tu familiar o a tu hermano por lo que dijo, por lo que hizo o por lo que intentó hacer, si tienes un mal testimonio frente a tu vecino o conocidos, estamos en serios problemas. Tenemos que aprender a vivir dignamente el evangelio y representarlo de verdad. Recuerda que de gracia has recibido el amor de Dios. De gracia ha recibido ese evangelio, y tenemos que ver a Cristo como ese ejemplo y decir: Jesucristo, si tú estando en la cruz del Calvario colgado, desde ahí tú dijiste: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ahora yo, con los pies en la tierra, tengo que aprender a perdonar. Porque sabes, yo pregunto eso mucho. ¿Cómo es posible que alguien no pueda perdonar si Cristo, estando colgado en la cruz, perdonó? Y tú, con los pies en la tierra, no puedes perdonar. Él perdonó a los que lo escupieron, a los que le metieron latigazos, a los que lo crucificaron, a los que les enterraron la lanza por un costado, a los que le abrieron la columna vertebral a puros latigazos. Él dijo: perdónalos, Padre. ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? Pero alguien te mira mal, ya no quiere ir a la iglesia. Yo no puedo así. La gente me mira feo. Esa persona dijo algo de mí. ¿De qué me estás hablando?
Esto es por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso seguimos al pie del cañón. Por eso seguimos peleando. Y yo tengo que representar ese evangelio de Jesucristo. Ahora, por otro lado, déjame decirte también que representar dignamente el evangelio de Jesucristo es mantenerse firme en la batalla pese a las necesidades. ¿Por qué? Porque yo sé que cada fin de mes o cada inicio de mes muchos dudan hasta de su fe. Porque las deudas vienen fuerte. Hay que pagar colegiatura, hay que pagar renta, hay que suplir muchas necesidades. Y uno empieza a trastornarse, uno empieza a pensar: ¿y dónde está ese Dios que suple? Que no tenemos nada en el refri, Señor. ¿Dónde está ese Dios al que yo digo que sirvo? No tengo dinero para la gasolina, Señor. ¿Qué está pasando, Señor? Y muchos en ese punto de su vida empiezan a pensar en retroceder. Y dicen: Señor, yo te quiero servir, pero no quiero sufrir nada. Yo quiero seguir tu pisada, pero no quiero ver que mi hijo pase necesidad. ¿Cómo podemos representar dignamente el evangelio si cada vez que vienen deudas o problemas o necesidades queremos tirar la toalla? Nosotros hasta heridos tenemos que seguir peleando, ¿sabes? Hasta heridos tenemos que seguir peleando. Esto es algo que el Señor, claro, primero habló conmigo. Me hizo entenderlo en serio. En serio. Y el Señor me decía: tú no puedes rendirte. Tú no puedes retroceder. Y yo: Señor, pero otros lo han hecho. Sí, pero tú no puedes. Porque tú eres mi hijo. Pagué un alto precio en la cruz del Calvario para que tú fueras salvo y fueras redimido. Y yo te llamé a este ministerio para como que ahora quieras retroceder. Tú no puedes hacerlo. Lo mismo te digo hoy a ti. No pueden retroceder. No se atrevan a retroceder. No lo hagan. Porque claro que va a haber una victoria más adelante. Eso también te lo puedo asegurar. Así como te aseguro que la batalla se pone difícil todos los días, yo también te aseguro que hay un galardón esperándote. Eso es parte de la promesa de parte de Dios. Hay una promesa de victoria. Hay una promesa de gloria, iglesia. Dice el mismo Pablo a Timoteo: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esforcémonos cada día por representar dignamente este evangelio. Tratemos a nuestros hermanos con amor y con gracia. Ayudemos al necesitado. Si tú sabes que tu hermano está necesitado y tú puedes extender tu mano, dale y extiéndele tu mano. Quiere que Dios te bendiga a ti, pero tú no quieres soltar ni un peso. O sueltas un peso y quieres que Dios te dé 1000. Y así no funciona esto. Dignamente representar el evangelio es saber extender la mano también al necesitado. Porque de esta manera, mi hermano, estamos no solamente predicando el evangelio con palabras, sino con acciones, con nuestra propia vida. Claro que primero es predicar el evangelio directamente, para que lo oigan, para que lo escuchen. Porque tienen que oír este evangelio para ser salvos. Pero también es representarlo dignamente. Y escúchame, la tercera clave de un buen soldado de Cristo es esforzarse al máximo. Dice Timoteo versículo 6, dice Pablo en el versículo 6: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mira, absolutamente nadie espera los frutos antes de plantar el árbol. ¿Qué tal el hermano que plantó los árboles acá atrás? Ok. Mira esos árboles. ¿Quién de ustedes esperaría recolectar el fruto antes de plantarlo? Es ilógico, ¿cierto? No tiene sentido. Pero parece que se nos olvida esto dentro del evangelio. Y parece que se nos olvida que funciona exactamente de la misma manera. Primero hay que sembrar antes de poder cosechar. Y tenemos que esforzarnos al máximo si lo que queremos es ver de verdad una buena cosecha. Porque nadie puede cosechar lo que antes no sembró. Tú quieres cosechar bendición, tú tienes que aprender a sembrar bendición. Tú quieres cosechar unción de parte de Dios y gloria de Dios. Tú tienes que sembrar comunión con Dios. No puedes cosechar lo que no sembraste. Y un buen soldado de Jesucristo tiene que aprender a esforzarse al máximo. Porque si lo hacemos para Dios, lo tenemos que hacer con amor, con excelencia de verdad. Es un buen soldado. Mi hermano, déjame decirte esto.
Poniendo otra vez el ejemplo de un soldado que va a la guerra. Si un soldado que va a la guerra no se esfuerza al máximo en defenderse, en atacar y contraatacar, ¿qué es lo que crees que le va a pasar en la guerra? Inmediatamente lo van a eliminar. Lo van a eliminar. Mira, hablando del ministerio de música, no por los músicos de acá, ¿ok? Yo voy a poner de ejemplo con lo que yo viví cuando estaba en el ministerio musical. Yo le decía a los muchachos, un tiempo que estuvimos en la iglesia de mi padre como directores de alabanza, yo les decía a los muchachos, a ustedes nadie les va a quitar el lugar. Ustedes solitos los van a dejar. Porque demandábamos disciplina. Exigíamos disciplina, compromiso, devoción y consagración. Yo les decía, nadie les va a quitar su lugar. Pero si ustedes no se comprometen, no son diligentes en esto, ustedes solitos lo van a ir soltando. Y tal cual pasó. Tal cual pasó. Había unos que eran buenos tocando, pero tenían muy poca disciplina, muy poco compromiso. Y con el tiempo fueron llegando otros que tenían de verdad compromiso, que tenían disciplina, que tenían diligencia y que estaban comprometidos con Dios. Y poco a poco fueron tomando el lugar. Y los que van quedando afuera se quejan y dicen, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué él sí? ¿Y por qué ahora yo no pude? ¿Y por qué? Porque él tuvo el compromiso de hacerlo. ¿Quién va a ir a la guerra sin pretender esforzarse al máximo si lo que quiere es ver una victoria? Mi hermano, no podemos simplemente decir, Dios, respóndeme, hincando una rodilla y con la otra levantándonos. Si lo que quieres es ver de parte de Dios una respuesta, tú tienes que aprender a ser paciente y a esforzarte al máximo hasta ver la gloria de Dios. Pero debes esforzarte al máximo. Porque un buen soldado, a menos que quiera ganar la guerra, no puede esperar ganar la guerra sin pelear o bajar la guardia. Porque si bajamos la guardia, naturalmente el enemigo va a llegar sin que lo esperemos o sin que lo veamos. Nos va a meter un cachetadón como se la metieron los muchachos por allá. Qué bueno que estaban bien parados para no reaccionar mal. Pero el enemigo viene y tú tienes que estar listo para eso. No puedes bajar la guardia, porque tienes que esforzarte al máximo como buen soldado de Jesucristo. Eso es ser un buen cristiano. Eso es ser un verdadero creyente, hijo de Dios. Por eso el mismo Señor le dijo a Josué 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Solamente te digo, esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Lo que tienes que hacer es esfuérzate al máximo, porque Dios está contigo. Mira, ya voy cerrando, pero este es mi punto también. Somos llamados a ser soldados de Jesucristo, pero no es que peleemos solos. Tampoco quiero darte la idea de que esto se trata de que vayas solo a la guerra sin el más mínimo esfuerzo. No. Jehová le habló a Josué porque Jehová iba delante de Josué. Y así Jesucristo envió a sus discípulos y a su iglesia y le dijo: id y predicad el evangelio, id y haced discípulos. Pero no los envió nada más así, mi hermano. No. Los envió con poder y autoridad. Dice Efesios 1:22: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hablando de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice la palabra de Dios. Es decir, Jesucristo en la cruz del Calvario sometió todos los principados, todas las potestades, todos los males, todas las aflicciones, la puso bajo su pie. Y digo, ahora ustedes, iglesia, yo también les doy a la autoridad para que todo quede sometido bajo su pie y vayan y prediquen el evangelio. Mi hermano, los demonios van a salir corriendo cuando un buen soldado le crea al Señor. Mi hermano, los ciegos van a ver, los sordos van a ir, los paralíticos se van a levantar. Tarde que temprano el avivamiento va a descender cuando hay una verdadera iglesia que cree en el poder de su Rey. Tú no estás solo en esta batalla. Jehová va contigo por delante, pero no bajes la guardia, no desista, párate firme. Yo quiero que pienses de ti como de verdad, como un soldado. ¿Sabe? Cuando yo
miraba esta porción de la Biblia, yo me trasladaba a la edad medieval y yo me imaginaba como un soldado con su espada que va de rodillas ante su rey y le dice: mi señor, la batalla estuvo dura, pero yo pienso volver a salir a la guerra en tu nombre, por tu corona, a tu servicio. Yo quiero que te mires de esa manera, que entiendas que ahora tú eres un soldado, una mujer, una guerrera de Dios, un guerrero de Dios, que no puede retroceder, que no puede desistir, que no puede dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos tú y yo, los que perseveran hasta los últimos días, por amor a Cristo, por amor a este evangelio y por amor a las almas. Tú y yo tenemos que seguir predicando este evangelio. Y hoy se necesita más que nunca que una iglesia se levante con este compromiso de militancia, de fe. Porque ¿sabes algo? Bueno, seguramente has estado viendo las noticias en México. La cosa no está fácil aquí en México ahorita. Pero no solamente es México, es el mundo entero. Hay una psicosis social, una guerra política en Estados Unidos, en México, en Europa. Una guerra comercial, una guerra de ideología, una guerra moral y sobre todo una guerra espiritual. Claro que hay una guerra espiritual. Y déjame decirte algo. La esperanza para este mundo y en especial para México no va a venir de ningún movimiento social, no va a venir de ningún partido político, porque no importa si sale este y viene otro partido, porque el problema no está en la política, el problema está en el corazón del hombre. Ahí está el problema, en aquel que no ha reconocido a Cristo como su Salvador y Señor. Y mientras tú y yo no tomemos esto en serio, las cosas no van a cambiar, porque la única esperanza para esta nación y para el mundo es Jesucristo. Él es la única esperanza, pero está en tu boca el ir y predicar sobre este Cristo. No puedes quedarte callado, mi hermano. Hoy yo vengo a hacerte un llamado para que seas un trastornador de esta ciudad, un trastornador de esta sociedad, y que la gente por la calle te reconozca y diga: ahí va un cristiano. ¿Por qué? Porque lo viste dentro de una iglesia. No, porque cada que me ve me quiere predicar a Cristo, porque cada que me ve quiere orar por mí, porque cada que me ve algo está sucediendo, porque él, por eso sé que es un cristiano. A eso vengo a hacerte el llamado, a que te armes en la palabra de Dios, a que te montes con la armadura de Dios y empieces a predicar el evangelio. No te detenga. Si Dios te sacó donde te tenía que sacar en el mundo, te trajo aquí no para que calientes una banca, no para que te hagas de la vista gorda, no, te trajo aquí para que ahora tú seas luz para este mundo, seas sal para esta tierra, y juntos veamos la gloria de Dios derramada sobre esta nación. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Sabes algo, iglesia? Ya voy cerrando. ¿Sabes algo? No tienes idea de la dificultad que es lograr transmitir la intención del corazón de Dios a esta generación. Porque cada vez los afanes son más, las preocupaciones es más. Las deudas suben y los pagos bajan, ¿cierto? O se mantienen por lo menos. Los salarios se mantienen o bajan. Los problemas en las escuelas, tiroteos, enfermedades, adicciones, distracciones. Cada vez el mundo está presionando más la mente en general del ser humano. Y la iglesia se le ha ido introduciendo todo esto sin que se dé cuenta. Se ha ido afanando por cosas del mundo. Le decía Jesucristo a sus apóstoles: de esto se preocupan los gentiles, pero ustedes no son como aquellos que no creen. Pero la iglesia actual está tan afanada por lo que pasa alrededor, pero se preocupa solo por sí misma en lugar de preocuparse del reino de Dios. Todos queremos ver la mano de Dios obrar. Todos queremos ver que nuestro corazón y nuestra alma se han encendido en el fuego del Espíritu Santo. Todos queremos ver un avivamiento donde los milagros y la proeza sucedan diariamente, donde Dios abunde en su misericordia, en su presencia y en su gloria. Todos queremos ver eso. El problema es que no muchos están dispuestos a armarse hasta los dientes en el poder de Dios y salir a predicar el evangelio.
Ese es el problema, ¿sabes? Déjame hacer una pregunta directamente. ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu consagración, a tu devoción a Dios? Platicaba hace tiempo con un evangelista, ya tiene tiempo, hace como 1 año, 2 años, que fue a predicar a la India. Y me decía, los evangélicos en la India padecen persecución, como aquí en México, en algunas partes de México, por Chiapas. Y a la gente allá la matan por sus creencias. Y él decía, esta gente tiene una forma de vivir muy particular, me decía el evangelista. Ellos decían, el Señor nos dio tiempo absolutamente para todo, decían ellos. Nos dio 8 horas al día para el trabajo, 8 horas al día para la familia y 8 horas al día para buscar su presencia. Estaban bien organizados. Pero esa gente de verdad se metía a orar. Escuchaba en una ocasión a un evangelista también, o mejor dicho, lo leía. Era un maestro de la palabra de Dios, un hombre de unción, de poder, un evangelista de la India. De la India, ese hombre, maestro de la palabra de Dios. Y en una ocasión lo entrevistaron y le preguntaron qué pensaba él de los misioneros que venían de Estados Unidos a la India a predicar el evangelio. Y él decía, con todo respeto, pero no necesitamos que vengan. Dice, porque ellos dependen de su publicidad para poder hacer que la gente vaya. Cuando nosotros hacemos un evento, dicen ellos, ni siquiera hacemos publicidad, nos metemos todos a orar día y noche clamando y Dios trae las almas a la iglesia. Qué tremendo, miles de almas siendo salvadas. Ahora, el problema no es la publicidad, claro está. El problema es que no le estamos dedicando tiempo a Dios. Y para ser un buen soldado de Cristo tenemos que empoderarnos de ese poder de Dios. De ese poder de Dios. Llénate del poder de Dios, llénate de la presencia de Dios. Pídele que te dé poder y autoridad para predicar el evangelio, y Él va a extender su mano y los milagros van a empezar a suceder. Eso te lo puedo asegurar. Yo estoy seguro que más de uno de los que está aquí está esperando volver a reavivar. Es que no siento ganas, es que me da vergüenza, es que tengo deuda, es que tengo problemas, es que hay enfermedades. Mira, yo te voy a asegurar algo. Si tú te pones a someterte a Dios, a buscar el rostro de Dios, y luego sales y predicas el evangelio, el Señor va a empezar a traer sanidad sobre tu vida, va a empezar a resolver problemas en casa, va a empezar a disolver deudas en tu familia. Eso te lo puedo asegurar, porque yo lo he visto en mi propia vida. ¿Tú crees que yo no tengo deudas o necesidades? Déjame decirte algo, mi hermano. Yo vivo en el Valle de Texas, pero todo el tiempo me la paso predicando de este lado. Yo estoy al revés. La gente trabaja acá, allá, para vivir mejor acá, pero yo trabajo acá y vivo allá. Mis deudas me sobrepasan demasiado, pero hasta el día de hoy no me ha faltado absolutamente nada para pagar cualquier deuda, porque me dedico a predicar este evangelio y yo creo en el Dios, el que predico. Él suple, Él nos da absolutamente todo lo que necesitamos. Y esto es lo que quiero que entiendas, que te comprometes con Dios como un buen soldado de Cristo y decides dejar la apatía de lado, la indiferencia de lado, la tristeza de lado, y dices, de ahora en adelante me voy a gozar en la presencia de Dios y me voy a armar de la armadura del Señor y me voy a poner a hacer lo que debo de hacer como un buen soldado de Cristo. Yo te aseguro que va a haber un poder de Dios que va a descender y no lo vas a poder detener. Va a fluir como ríos de agua viva que salta hacia arriba, dice la Escritura. Qué tremendo sería ver un avivamiento. Qué tremendo sería ver al Espíritu Santo derramándose sobre esta generación. Debería ser algo impresionante. Y yo creo que puede volver a suceder. Yo creo que puede volver a suceder. Pero siempre y cuando hay un pueblo que se someta a Dios, que asuma su responsabilidad y que diga, de ahora para adelante, todo el tiempo, nunca para atrás, ni para agarrar vuelo, dicen por ahí. Eso jamás, para adelante, hacia el frente, sin retroceso. Y con poder y autoridad. ¿Estás listo para la batalla de la fe? Te fuiste llamado a ser un soldado del reino de Dios. Un soldado que no tiene retroceso. Eso eres ahora. A este reino perteneces. Y en este reino peleamos. Y en este reino veremos la victoria y las promesas cumplidas. Hay un galardón al final de todo esto, ¿sabes? Además de las bendiciones que Dios nos da estando aquí en la tierra, hay un galardón eterno
en la presencia de Dios. Dice la Escritura que Él viene pronto. Él viene pronto y viene con galardón del cielo para dar recompensa a cada uno según sus obras. Y Él va a dar corona de vida y Él va a dar recompensa. Mi hermano, yo no quiero llegar a la presencia de Dios el día de mañana, independientemente de si soy predicador o no. Pero yo no quiero llegar a la presencia de Dios mañana y llegar con las manos vacías. Y decirle: Señor, no hice absolutamente nada porque tuve miedo, porque estaba afanado en mis problemas o en mis deudas. Señor, querido, eso sería vergonzoso y doloroso para mí. Yo quiero llegar en mis manos llenas con algo. Decirle: Señor, lo que me diste en mi tiempo, a mi edad, con lo que hice, aquí es tú, Señor. Te lo entrego absolutamente todo. No lo escondí, lo saqué y lo puse a trabajar. Porque yo soy tu hijo, yo soy un soldado tuyo y yo no retrocedí. El enemigo me va a acusar de muchas cosas, pero de cobarde jamás. Y eso es lo que quiero que te lleves a casa. El enemigo te va a acusar de muchas cosas y te va a decir: hey, recuerda lo que hiciste ayer, que le fallaste al Señor. Hey, mira tu necesidad. Hey, mira esta otra situación. Pero olvídate de eso. Si de algo no te debe de acusar el enemigo, es de ser cobarde. Que nunca seas un cobarde. Levántate, para, fírmete y vete a pelear la batalla de la fe en el nombre de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie en esta hora, iglesia.